Pues estamos aquí de nuevo jueves y el martes hablamos de los dolores de María, lo cual nos recordó a la presentación de Jesús en el templo y la profecía de Simeón, que una espada atravesaría el corazón de María, lo cual nos llevó a Isaías 42, que habla de luz de las naciones, que es lo que dice Simeón del niño y de la salvación de Dios, y también a Isaías 49, que también tiene su importancia. Dice lo mismo también: te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación, en hebreo Yeshuati, que se podría casi traducir mi Jesús, llegue hasta los confines de la tierra. Entonces, para conocer, estamos haciendo un paseo por la Biblia, más o menos, ¿no? Yendo de pasaje a pasaje, como hacían los rabinos y todavía hacen, ¿no? En hebreo esto se llama, en la tradición judía se llama Midrash. Es un poco lo que también hace la Biblia de Jerusalén, con estas notas marginales, concordancias, referencias a otros pasajes, pues se relacionan pasajes con pasajes y se llega a tener lo que un gran estudioso jesuita, el padre Beauchamp, decía: el placer de la familiaridad. Muchas veces para muchos católicos, desgraciadamente, la Biblia es un libro cerrado, o quizá abierto como adorno en la casa, pero es la palabra de Dios, y como dijo San Jerónimo y repite el Vaticano II en Dei Verbum, ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, si queremos conocer a Cristo, y conocerlo no nada más con la mente y el cerebro, sino con el corazón, como es el conocimiento bíblico, la intimidad, pues queremos leer lo que dice la palabra de Dios, que nos habla siempre de manera fresca. Creo que se les recordó esa frase de la misma Constitución sobre la divina revelación del Vaticano II, llamada Dei Verbum, la palabra de Dios, que dice que a través de las escrituras Dios conversa continuamente con la novia de su Hijo amado. Más o menos dice así, ¿no? Entonces quiere decir que cuando leemos las escrituras, es la manera que Dios nos ha dejado a nosotros, seres humanos, de comunicarnos con Él o escucharlo a Él. También a veces estamos en silencio con un amigo y no se intercambian palabras, pero otras veces las palabras son muy importantes, una palabra de aliento, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Una palabra de aliento, una palabra de consuelo, ¿no? Por eso ayer hablé y dije que a partir del capítulo 40 de Isaías se llama el libro de la consolación de Israel. Después del castigo del exilio babilónico por sus 700 años de pecados, pues Dios anuncia que ya ha pagado, dice, el doble por su culpa. Y ahora habla al corazón de Jerusalén, le dice al profeta, y consuela, consuela a mi pueblo. Que dijimos también que en hebreo la palabra es la palabra que nos trae paráclito. Paraclesis en griego es consolación, o cuando te llaman al lado para darte algún consejo o ánimo. Yo les decía, creo que hay una foto del presidente Kennedy con su hermano Bobby, los dos asesinados, católicos.
y están, uno le ha puesto el hombro al otro y el brazo alrededor del hombro al otro, ¿no? Y es una manera de precisamente lo que es en griego el advocado, ¿no? El abogado es el que te llama a un lado. El advocatus es el que te llama a un lado y te dice, tienes que andar por este camino, etcétera, ¿no? Lo consuela, lo conforta, le da fuerza junto con él, ¿no? Y entonces decíamos que el capítulo 49 de Isaías es el segundo cántico del siervo. Yo dije que había 4 cánticos del siervo. Y son como 4 o 5 joyas puestas, insertadas, ¿no? Injertadas en este libro que sobresalen y se refieren a un individuo misterioso. En muchos otros casos el siervo es Israel. Israel es el siervo de Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, pero el siervo por antonomasia, el siervo excelente para nosotros es Jesús. Entonces fíjense lo que dice el tercer canto del siervo, ¿no? El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo. Así que este siervo es un discípulo y Jesús tendrá a su vez discípulos para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Precisamente lo que veníamos diciendo de un consolador, un paráclito, un abogado, ¿no? Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Así que la mañana es el tiempo en la Biblia en que Dios despertamos del sueño y Dios nos comunica a veces revelaciones. En la Biblia era así, ¿no? El Señor Yahvé me ha abierto el oído, la manera hebrea de decir, me ha dado la capacidad de escuchar algo que está. Yo veo la televisión y están gritando todo el tiempo, porque la gente, si no les gritan, no escuchan, no les llama la atención, están distraídos. Y yo no me resistí, ni me hice atrás. Fíjense esto en cuanto a predicción, ¿eh? Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que mesaban mi barba, me jalaban la barba, ¿no? Mi rostro no escondí a los insultos y salivazos. Así que fíjese lo que le trae al siervo escuchar a Yahvé y predicar su palabra, ¿no? Pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Una cosa muy clásica en la Biblia, ¿no? Si al final vas a estar avergonzado o vas a triunfar después de la humillación, después del maltrato, después de la derrota real o aparente, ¿no? Acuérdense que en Lucas 9:51, cuando Jesús decide encaminarse a Jerusalén, subir a Jerusalén, que también será la subida a la cruz y la subida al Padre, dice, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, fíjense la traducción correcta de la Biblia de Jerusalén, normalmente la asunción es de la Virgen María, pero aquí literalmente asumir es que te cojan y te lleven para arriba, ¿no? Él se afirmó, bueno, en verdad quiere decir endureció la cara para, o se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, quiere decir endureció su propósito, su cara para ir a Jerusalén. Se ciñó los lomos para aguantar
prepararse para aguantar todo lo que le iba a caer encima. Cerca está el que me justifica, ¿quién disputará conmigo? Presentémonos juntos, ¿quién es mi demandante? ¿Quién se llega a mí? He aquí que el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién me condenará? Pues todos ellos son como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Así que no voy a seguir leyendo, pero tienen una idea del segundo canto que ya se refiere a este rechazo del siervo con insultos, escupitazos, salivazos, que le jalen la barba y le peguen en la espalda, como sucede en la flagelación, ¿no? Hablando de lo cual, pasamos al cuarto cántico, donde de veras habla de estas moradas, estos cardenales, precisamente en inglés se dice listones, ¿no? Precisamente las marcas que deja el látigo. Así que aquí pasamos al cuarto cántico del siervo, y yo creo que según el tiempo, mañana vamos a tener que terminar el cuarto, y yo les voy a presentar un quinto, que es mucho más bonito y positivo, y muy interesante y muy importante, ¿no? Aquí en el cuarto ya les había dicho yo que hay una triple exaltación del siervo. Es un poema que tiene a Yahvé Dios hablando al principio y al final. Y en el medio habla un portavoz anónimo. Habla de un siervo ya muerto y de todo lo que le pasó que no se entendía durante la vida de este siervo. Pero interviene Yahvé Dios al principio y al final de este canto o poema para anunciar que el siervo en verdad va a triunfar enormemente, mientras que durante su vida era no comprendido y considerado un maldito de Dios, considerado un fracasado y un hombre ante el cual uno escondía la cara. Eso lo vimos el otro día, lo vamos a repasar. Así que es el misterio del siervo, presentado en el capítulo 42, después se empieza a quejar ya en el 49 de los esfuerzos que no tienen éxito. En el 50 acabamos de ver que lo escupen y le insultan y todo eso. Y ahora en el cuarto ya está muerto. Y un narrador narra lo que le pasó. Y yo en una Pascua que tuve en Roma, meditando y pensando, etcétera, me vino la idea de que lo que dice San Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, cuando habla de precisamente este pasaje, yo dije que pensé para mí mismo que en el Nuevo Testamento sabemos que el siervo es Jesús y ahora hay un portavoz con un nombre y una cara que es San Pedro. Interesante, ¿verdad? Entonces aquí en este cuarto cántico ya habíamos visto y voy a repetir que este siervo no parecía ni ser humano, tan desfigurado estaba. Uno se escondía la cara cuando lo veía, o él mismo quizá como leproso. Santa Teresita del Niño Jesús estaba en la tradición que lo consideraba un leproso. Él mismo se escondía la cara. Sabes que los judíos tienen cosas tan en común con nosotros que no nos damos cuenta porque desconocemos mucho. Pero en la tradición judía también se dice que el Mesías es un leproso y que se encuentra en Roma.
con otros leprosos. Qué cosa más interesante. Y que cuando pregunte, ¿y cómo se reconoce cuál es el Mesías? Dice, porque los demás leprosos se cambian las vendas todas a la vez, pero el leproso una a la vez, por si acaso lo llaman, y tiene que mandarse a correr. Con eso vamos a parar.